Hermanos, Dios los bendiga en este hermoso día. Vamos a hacer el estudio de lo que es la armadura de Dios y yo les invito a que abramos nuestras Biblias a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10. Y leo la palabra de Dios con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la armadura de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, tomando toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos del maligno. Tomando el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a dejarla hasta ahí. Vamos a ver lo que es la importancia de estar preparados con la armadura de Dios. Primero que todo, ¿qué es la armadura? La armadura es un conjunto de piezas de hierro que los soldados tenían para vestirse y para defenderse en los combates. El apóstol Pablo nos está hablando aquí en este contexto bíblico, y en su parte final de su carta nos llama a la familia de Dios como soldados de Cristo y nos llama como cristianos a la guerra espiritual. ¿Por qué quiere que hagamos guerra espiritual? Porque Dios desea que nosotros como cristianos ganemos nuestras propias batallas contra las acechanzas y ataques del enemigo. Todo verdadero hijo de Dios, hermano, debe de aprender que la vida cristiana es una guerra. No podemos hacer nada en contra de los ataques de Satanás por nuestras propias fuerzas. El primer llamado en este contexto bíblico que hace el apóstol Pablo es el siguiente. Nos ha llamado a estar preparados, o sea, que seamos fortalecidos en el Señor con el poder de su fuerza. Los mejores soldados de Dios, hermanos, son aquellos que son conscientes, que somos conscientes, hermanos, de nuestras propias debilidades y que nos apoyamos solo en la fortaleza que viene de parte de Dios. De hecho, Dios dice en la palabra en 1 Corintios 1, en el versículo 27, parte B, dice que lo débil del mundo escogió Dios, ¿verdad?, para avergonzar a los fuertes. Pero Pablo también hace un segundo llamamiento y nos dice que la necesidad de la armadura de Dios. El creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios para que pueda resistir contra las acechanzas del enemigo y permanecer firme. Colocarnos la armadura de Dios no es opcional, no es si yo quiero o me parece, es un mandato de parte de Dios. Y se hace necesario, hermanos, que estemos totalmente armados y que nos coloquemos todas las piezas de la armadura. No quiere decir que nos voy a poner una pieza sí y una pieza no. Es toda la armadura de Dios, porque es la única manera que podemos mantenernos invulnerables. Satanás tiene toda clase de estrategias para querernos hacer caer. Él usa el desánimo,
las frustraciones, las confusiones, los fracasos, nos quiere meter miedo, nos quiere meter temor, nos quiere meter resentimiento, engaño, una cantidad de estrategias con el fin de hacernos caer. Él conoce, hermano, tu debilidad y mi debilidad, y es allí donde Él va a querer atacar. Y va a usar todo tipo de métodos. Puede usar uno, puede llegar a buscar otro con el fin de que tú y yo podamos caer. Pero está vencido en el nombre de Jesús. También dice el apóstol Pablo en este pasaje que no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, que nuestra lucha no es con las personas, no es con nuestra familia, no son con nuestros seres queridos, no es con la gente que nos rodea, ni con los gobernantes de este mundo. Nuestra lucha es una lucha espiritual. Nuestra lucha es con demonios, con esos demonios que son los ángeles caídos, en los cuales el apóstol Pablo habla de ellos como principados, como potestades, como gobernadores de las tinieblas y huestes de maldad en las regiones celestes. Cuando Pablo está aquí escribiendo la armadura de Cristo, probablemente él está frente a un soldado romano con toda su armadura. Y él toma esa parte física y lo lleva al campo espiritual y hace una aplicación para que podamos entender cómo debe ser y cómo debemos de revestirnos con la armadura de Cristo. Bueno, hermanos, el ataque del enemigo también a nuestras vidas a veces puede avanzar o puede retroceder, como lo vemos allí en Lucas capítulo 4, versículo 13, donde él tentó a Satanás y después dice que lo dejó por un poco de tiempo. Bueno, en este orden de ideas, el apóstol Pablo nos dice que usemos todas las piezas de la armadura de Dios para que podamos resistir al enemigo y poder estar firmes. De hecho, Santiago 4:7 dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Vamos a comenzar con cada una de las piezas de la armadura y la importancia que tienen y por qué debemos de colocar cada una de las piezas de la armadura, y cada vez que nos levantamos o vamos a salir debemos de tener la armadura del Señor puesta. Comenzamos con la primera pieza que se llama el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad, hermanos, es como un cinto o una correa que nos hace que nos ciñamos. Ahora, ¿por qué colocarnos esta pieza? Sencillamente, hermanos, porque la palabra del Señor nos está diciendo en el Evangelio de Juan 8:44, parte B, dice que Satanás no ha permanecido en la verdad, que no hay verdad en él, que cuando habla mentira, y es mentiroso y padre de mentira. O sea, hermanos, que tenemos un enemigo que constantemente va a querer meter en ti y en mí la duda y decirnos la mentira de él para que tú y yo caigamos y no le creamos a Dios. Pero la palabra del Señor también dice en la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 3, que él es el engañador. Bueno, el propósito del enemigo es engañarnos. Así como engañó a Eva en el huerto del Edén, quiere engañarte a ti y a mí para extraviarnos y meter la duda. Y usa todo tipo de mentira. Él va a usar todo tipo de mentira y va a usar también a las personas que ustedes menos creen, a tu familia, aún a los hermanos de la fe, a nuestros amigos, va a usar a cualquiera con el propósito de hacernos creer su mentira. Pero la palabra nos dice que solo los hijos de Dios tenemos la verdad. Y la verdad es el fundamento de la vida cristiana. En la guerra espiritual nosotros tenemos que tener autoridad y autoridad espiritual. ¿Y cómo la vamos a tener? Siempre que nosotros andemos en la verdad. La verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida.
Por lo tanto, hermanos, parte de esa armadura que nosotros nos colocamos es Jesús mismo. Juan 14, 16, que también nos está diciendo que el Espíritu de verdad que mora en nosotros. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu de Dios. Ahora, Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Hermanos, lo único que nos hace libre, lo único que liberta al ser humano es conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. No es la mentira de Satanás, no es lo que nos dice la gente, no es lo que nos dice nuestro razonamiento. La verdad es Cristo. Por eso cuando nosotros creemos la mentira de Satanás, perdemos autoridad espiritual. Hay muchos cristianos que aún andan en la mentira. Y cuando los cristianos están en mentira, hermanos, están en el terreno de Satanás y no tienen autoridad espiritual. Ahora veamos algo de la importancia de esta pieza. Cuando nosotros nos colocamos el cinturón de la verdad, yo decido tomar con firmeza, vivir todos los días de mi vida en la verdad. O sea que cuando yo me pongo el cinto de la verdad, estoy diciendo que quiero vivir todos los días en la verdad de Cristo, hermano. Debemos ser fieles en mantener la verdad de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y es importante que el cristiano mantenga esa verdad en su corazón. La segunda pieza es la coraza de la justicia. Bueno, la coraza de la justicia es, yo la miro, es un vestido, ¿verdad? Vestirnos con la coraza de justicia. Pero es un vestido que nos cubre, que nos protege. Yo lo veo como un chaleco de esos antibalas, como un caparazón, como la caparazón que tiene la tortuga, hermanos. Cuando la tortuga se encierra en ese caparazón, ella se siente protegida de todo ataque externo. Cada creyente necesita ser revestido de la justicia de Dios. La segunda carta a Corintios 5:21 dice que es verdad que allí estamos revestidos de la justicia de Dios. La justicia de Dios es el cinto de sus lomos, lo dice Isaías 11:5. Ahora, el porqué de la coraza. Satanás ataca nuestro corazón. Y ataca nuestro corazón porque Él es el centro de nuestras emociones. Él quiere atacar nuestra confianza en Dios. Pero también la coraza tiene que ver no solamente con protegernos, sino que la coraza nos está diciendo quiénes somos en Cristo. Nos está diciendo que Dios nos ha dado a nosotros unas promesas. Él nos ha declarado justos, redimidos, perdonados, santificados, que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, que somos salvos y que no hay ninguna condenación en Él. El enemigo no quiere que nosotros tengamos esa verdad en nuestras vidas y por eso necesitamos tener esa coraza. Pero no solamente está hablando de tener esa coraza, sino que lo que somos en Cristo tengamos que vivirlo en nuestra vida práctica. No solamente decir que somos declarados justos, sino practicar la justicia en nuestras vidas y en cada uno de los actos que hacemos. Y hacer, como dice Mateo 3:8, frutos dignos de arrepentimiento. Y también nos está hablando Romanos 13, del 2 a 14, que desechemos todas esas obras de las tinieblas y que nos vistamos con la vestidura de la luz. La tercera pieza de la armadura, tan importante, hermanos, que se llama calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La importancia que tienen nuestros pies y la importancia que tiene esta pieza. El soldado debe tener calzado los pies con el apresto del Evangelio, es decir, tener la disposición para difundir las buenas noticias. Seguir como soldado las pisadas de los hermosos pies del Salvador por los montes, llevando las buenas noticias y proclamando la paz
el Evangelio de la Paz, como dice Isaías 52:7 y Romanos 10:15. Ahora, la Biblia dice que nuestros pies son hermosos cuando predicamos y llevamos el mensaje de las buenas noticias. El enemigo nos ataca, quiere colocarnos y hacernos pensar que el anunciar el Evangelio no vale la pena y va a ser todo tipo de impedimento y de obstáculos para que tú y yo no llevemos el mensaje de la palabra. Y nos va a decir que no hay resultado, que para qué predicamos, y nos va a atacar. Es lo que más ataca la predicación del Evangelio. Pero Dios nos ha dado un calzado y nos ha dado la motivación para llevar el Evangelio de la paz. Ahora, Satanás sabe cuán importantes son los pies de los que hacen la guerra espiritual y los que siembran la buena semilla. De hecho, Romanos 16:20 dice que Satanás está debajo de nuestros pies. Bueno, para muchas personas los pies son los más horribles que hay. Y mucha gente ni los cuida y no les gusta. Cuando uno escucha los reinados de belleza y cuando entrevistan a las candidatas, y yo he escuchado que le han hecho la pregunta, ¿qué parte de su cuerpo es lo que no te gusta? Parece que todas se pusieran de acuerdo y dicen, lo que no nos gusta son los pies. Pero los pies son tan importantes en el mundo espiritual y el Señor dice que nuestros pies son hermosos cuando predicamos el Evangelio. Y miren la importancia de los pies, que no solamente nos dice que tenemos los pies hermosos, sino que el Salmo 18:33 dice que Dios nos ha dado pies de siervas. Y nos ha dado pies de siervas para estar firmes en las alturas. Miremos estos animalitos, hermanos. Estos ciervos, cuando se ven amenazados por el depredador, suben a los peñascos con una habilidad, con una destreza impresionante que no lo pueden hacer otros animales, porque es que Dios les ha dado unos pies especiales para que ellos se mantengan en las alturas. Hermanos, la Biblia me dice a mí en primera carta de Pedro 5:8, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él es nuestro depredador. Pero con esos pies de siervas que Dios nos ha dado, nos mantenemos en las alturas, sentados junto con Cristo Jesús, y somos más que victoriosos porque Él lo venció. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora miren la importancia de los pies, que en el Evangelio según San Lucas 10:19, Dios ha dicho que nos ha dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos hará daño. Eso de hollar es pisar, humillar, despreciar al enemigo, ¿verdad? Y por eso el enemigo sabe la importancia que tienen nuestros pies. O sea que nuestros pies son poderosos en la guerra espiritual. Y Dios nos ha dado pies de siervos. La cuarta parte de la armadura de la armadura de Dios es el escudo de la fe. El escudo es una pieza que nos protege el cuerpo. Es una arma defensiva que el soldado llevaba en su mano izquierda para guardar y proteger su corazón. El escudo de la fe nos protege de los dardos de fuego que el enemigo nos arroja a nuestro corazón. Son flechas encendidas directamente a nuestro corazón. ¿Y por qué nos ataca allí? Ahora, el escudo de la fe tiene dos propósitos. El primer propósito, hermano, es impedir y resistir un ataque del enemigo llegue a nuestro corazón. Es muy importante que nosotros, podamos usar bien esta pieza. Y para usar esta pieza bien, tenemos que tomar la firme decisión de no creer a la mentira de Satanás. Cuando un dardo de Satanás, hermano, llega a nuestro corazón, nos hiere. Y cuando nos hiere nuestro corazón, es muy difícil sacar ese dardo de allí. Por eso vemos muchos cristianos que están resentidos,
que están llenos de amarguras, que aún se han ido de la iglesia del Señor porque no supieron manejar o colocarse el escudo de la fe. Por eso Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Hermanos, hay que guardar nuestro corazón de todo ataque del enemigo, venga de donde venga, y hay que pedirle al Señor que nos dé discernimiento para saber lo que es de él y no es de él. La quinta pieza de la armadura de Dios en importancia se llama el yelmo de la salvación. El yelmo es como un gorro, como un casco que resguarda la cabeza, y en este caso, ¿verdad?, resguarda la cabeza del soldado. Esta pieza, cuando la tenemos puesta, nos protege nuestra mente, nuestros oídos, nuestros ojos y nuestra boca. Y son cubiertas por la sangre de Cristo, hermano. Y esta pieza es tan importante porque nos guarda de toda esa basura que el diablo dice en este sistema en que vivimos. Y nos guarda de todo eso que el enemigo está diciendo y usando a través de las redes sociales. Pero también el yelmo se usa para demostrar que estamos bajo autoridad. Cuando el soldado tiene el yelmo de la salvación, además de guardar su cabeza, está también diciendo que él está bajo autoridad. Nuestra mente, hermano, es como un campo de batalla, es como un ring. En él se gana y se pierden las batallas. Si tú comienzas a creerle la mentira del diablo, eres un soldado derrotado. Pero si yo creo a la verdad de Dios, me mantendré siempre en victoria. Con respecto a guardar nuestros pensamientos, a guardar nuestra cabeza, recordemos las palabras del reformador Martín Lutero. Martín Lutero, con respecto a esto, dijo algo: yo no puedo impedir que un pájaro vuele sobre mi cabeza, que revolotee sobre mi cabeza, pero lo que sí puedo impedir y evitar es que haga nido en ella. No podemos dejar, hermanos, que el enemigo haga nidos en nuestra cabeza, que el enemigo comienza a meternos toda una película en nuestra mente porque estamos perdidos. En Isaías 59:7 está hablando allí del yelmo de la salvación. Pero también en este yelmo de la salvación, la segunda parte, dice que habla del principio de la autoridad. Todos los cristianos estamos bajo autoridad, porque toda autoridad que existe en este mundo ha estado establecida por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios resiste. La verdad que en esta parte de la autoridad hay mucha lucha en la vida cristiana. Los cristianos les cuesta o nos cuesta someternos a las autoridades establecidas por Dios. Dios ha dejado autoridades establecidas en el gobierno, en la iglesia, con el pastor, en el trabajo con los jefes, en el hogar con el esposo. La mujer debe sujeción al esposo, los hijos a los padres. Y cuando nosotros, hermanos, no nos sometemos a esa autoridad establecida por Dios, estamos haciendo mal uso, bendito sea el nombre del Señor, del yelmo de la salvación. Y la victoria está cuando yo me someto y cuando yo obedezco a las autoridades establecidas por Dios. La sexta arma es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todas las demás armas de la armadura que hayamos mencionado son armas de protección, pero la espada del Espíritu es una arma ofensiva, es una arma de ataque, es una arma para embestir el enemigo cuando nos ataca. Pero esta arma tiene algo. Esta arma se hace necesario que tú y yo conozcamos la palabra de Dios. Si tú y yo no conocemos la palabra de Dios, hermanos, vamos a ser vencidos por el enemigo. Porque vamos a estar diciéndole cualquier cosa más no su palabra. Y el ejemplo más claro que tenemos donde Jesús venció a Satanás en el desierto, lo vemos en Lucas 4 del 1 al 3 y lo vemos en Mateo 4 en adelante, donde
Cada vez que el enemigo le lanzó el ataque, el Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, Él no dijo, mira, es que me parece, es que yo voy a hacer. No, Él dijo, escrito está. Hermanos, cada vez que nosotros estamos siendo atacados en una área de nuestras vidas, tenemos que echar mano de la palabra de Dios e ir directamente con ese versículo bíblico donde estamos siendo atacados. Y el apóstol Pablo finaliza aquí con la oración. De pronto no es mencionada como una parte o como una pieza de la armadura, pero es el medio, es la atmósfera donde el soldado debe vivir y respirar. En este ambiente donde se coloca la armadura de Dios. La oración debe de ser continua, constante y no esporádica. Debe ser un hábito, no un acto aislado. Toda clase, nosotros como soldados tenemos que hacer toda clase de oración. Debemos hacer la oración en público, la oración privada, en ruegos, la oración de intercesión, la oración de guerra espiritual. Y aquí quiero hacer muy clara, la guerra espiritual no es para hacerla todos los días. Hay momentos en que el Señor nos muestra que tenemos que hacer guerra espiritual. La oración de confesión, donde confesamos no solamente nuestros pecados, nuestras fallas, sino que confesamos quiénes somos y nuestra posición en Dios. Pero también la oración de humillación, cuando nos humillamos delante de Él y reconocemos que le hemos fallado delante a Dios. Y la oración de acción de gracia. Hermano, es muy importante que hagamos la oración de acción de gracia, porque dice la Biblia que la voluntad de Dios es que demos gracias a Dios por todo. Ahora, quiero enfatizar algo. Es importante que echemos mano de la oración en lengua, que mucha gente la ha dejado atrás en la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque es un lenguaje que solo Dios lo conoce. El enemigo no lo conoce ni los demonios. Es una oración poderosa, porque no le hablamos a los hombres, sino hablamos con Dios, que conoce el idioma de las lenguas. Y por el Espíritu nosotros hablamos misterios con Dios. Ahora, cuando hablamos en lengua, así mismo nos estamos edificando y estamos orando la perfecta voluntad de Dios. Porque muchas veces no sabemos, ¿verdad?, pedir como conviene. También podemos pedirle a Dios que nos ayude a interpretar esa oración en lengua que nosotros hacemos. Pablo finaliza este pasaje diciendo que él hablaba más lengua que todos los que estaban con ellos allí, dando a entender toda la importancia que tiene la oración en el Espíritu. Hermanos, esta es la enseñanza que tenemos de la guerra espiritual y de la armadura de Dios. En la próxima oportunidad les envío lo que es la oración, cómo debo de orar colocándome cada una de las partes. En esta hora yo te invito a que oremos y vamos a orar de esta manera. Padre que estás en los cielos, yo te pido perdón porque he dejado, bendito sea el Señor, colocarme la armadura del Señor todos los días de mi vida y he salido muchas veces a la calle sin esa protección que tú nos has dejado en tu palabra. Por eso en esta hora, Dios, creemos que tú nos pongas, que nos enseñes a ceñirnos con la verdad, porque es el fundamento del cristiano, Señor, estar todos los días de nuestra vida el deseo de vivir en la verdad, Señor, sin la cual nadie te verá, en la santidad sin la cual nadie te verá. Y es que tú nos enseñes a vivir, Dios mío, confiando y diciendo siempre la verdad, así estemos en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Pero también, Señor, enséñanos a colocarnos la coraza de justicia, Señor, porque es como un vestido de protección, Dios mío, donde tú estás allí incluso diciendo en Isaías 11:5 que tú eres el Dios justo, ese Dios que hace justicia en nuestras vidas, porque no solamente tenemos coraza, sino también tú nos proteges, ¿verdad?, de toda injusticia. Alabado sea el nombre del Señor. Así que ayúdanos a tener como esa caparazón, Dios mío, que tienen las tortugas, que le protege todo su cuerpo y que cuando ellas están allí
inmersas en esa caparazón están protegidas, Señor, que podamos vivir la vida que a ti te agrada, que podamos creer todo lo que tú has dicho en tus promesas para nuestras vidas, que podamos creer todo lo que tú has dicho que somos más que vencedores, Dios mío, y que podamos vivir cada día, Señor, alabado sea tu nombre, creyendo, Dios mío, que somos lo que tu palabra dice que es, Señor, pero también no solamente creerlo, sino vivirlo, Señor, que tu palabra se convierta en una realidad, que tengamos vida apartadas, desechando todas las obras de las tinieblas, Señor, dando frutos dignos de arrepentimiento, pero ayúdanos a calzarnos los pies, Señor, con el apresto del Evangelio de la paz, que podamos usar esta pieza, Dios mío, para llevar las buenas nuevas, que tú nos dé la disposición para ir a predicar el Evangelio, Señor, movernos en el mundo espiritual, sembrando la buena semilla, Dios mío, que nosotros podamos, Señor, predicarle al mundo entero, Dios mío, porque tú nos has dicho que nuestros pies son hermosos cuando llevamos la palabra que el mundo necesita escuchar, pero también nos has dicho, Señor, que nos has colocado pies como de siervas, esos pies como de siervas que nos mantienen en las alturas, Señor, que nos mantienen mirando cual Moisés al invisible, que estamos buscándote, Señor amado, y sabiendo que estamos seguros contigo, pero nos has dado poder y autoridad para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos podrá hacer daño. Dios mío, ayúdanos a usar el escudo de la fe para poder guardar nuestro corazón, Señor, nuestros sentimientos, Dios mío, no permitir que ninguna flecha encendida del enemigo nos contamine, nos envenene el alma, Señor, nos llenemos de resentimiento y de odio, sino como dijo el proverbista, Dios Todopoderoso, que nosotros podemos, Dios, guardar nuestro corazón porque de él emana la vida, Señor. Gracias te damos, Dios mío, porque tú nos has dado unas armas poderosas. Señor, también te pedimos que nos ayudes a poner el yelmo de la salvación, que no le creamos a ninguna mentira del enemigo, sino que tú puedas cuidar nuestros pensamientos, nuestra manera de hablar, nuestros oídos, Señor, que nos guardes completamente, Dios mío. Aleluya. Nuestras cabezas, Señor, nuestros más íntimos pensamientos, Señor, pero también recordar, Dios mío, que tú nos has hecho a todos nosotros nos has hecho estar bajo autoridad y que no nos volvemos el principio de autoridad en nuestras vidas, Señor, sino que podamos entender, Señor, que cuando yo me someto, que cuando yo me sujeto a las autoridades establecidas por ti, Señor, te estoy agradando, y cuando yo no lo hago, a Dios resistimos, Dios mío. Gracias te damos en esta hora. También te pedimos de todo corazón que nos enseñe a usar la espada del Espíritu, Señor, que es la palabra de Dios, que esta arma es una arma ofensiva, que podemos atacar al enemigo, Señor, que podemos investir a nuestro enemigo, bendito sea el nombre de Jesús, y que podemos atacarlo y destruirlo a través de la palabra de Dios, a través de la palabra de verdad, como dijo nuestro Señor Jesucristo allí cuando fue tentado, Señor, Él dijo, escrito está, todo lo que el enemigo le decía, Él le venía con la palabra, Dios mío, y a veces no usamos la palabra, Señor. Enséñanos en nuestra guerra espiritual, enséñanos en el momento que el enemigo quiere colocar la duda, la incertidumbre, y decirle, Satanás, escrito está, y decir la palabra y el versículo que tú nos estás respaldando allí con esa victoria, Señor, cuando confesamos la palabra. Pero también, Señor, tú estás diciendo que oremos, que seamos persistentes, que seamos constantes en la oración, y tú nos estás diciendo que oremos en todo tiempo, y que oremos por todos los santos, y que oremos por todos los santos. Orar por todos los santos es orar por todos los cristianos que están en el mundo, Señor, por toda la iglesia del Señor Jesucristo, Dios mío. Y aún Pablo pedía, Señor, que se orara por él, para que él
estuviera de nuevo para predicar el Evangelio. Señor, oramos por todos los pastores, oramos por todos los evangelistas, oramos por todos los hermanos que llevan a bien el Evangelio, que salen a predicar la palabra, para que tú le coloques de nuevo, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes en la oración, no solamente cuando estemos en momentos de prueba o dificultad, que podamos, Dios mío, ser constantes en la oración, Señor, y ayúdanos a echar manos, Señor, de la oración en el Espíritu, Señor, con que podemos atacar al enemigo, hablar en lengua, danos lenguas nuevas, Señor, géneros de lengua, Señor, que podamos tener momentos de oración en el Espíritu, Señor, donde el enemigo no entiende este idioma, donde el enemigo no sabe lo que estamos hablando, porque estamos hablando misterios para con Dios, no le estamos hablando a los hombres, sino a Dios. Dios mío, hay momentos que no sabemos qué pedir, hay momentos que no sabemos cómo hacer ante una circunstancia, Señor, echar mano de la oración en lengua, Dios mío, porque allí se hace la perfecta voluntad tuya. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has dejado una armadura poderosa, Dios mío, para que lo usemos, y con esta corta enseñanza, Dios mío, pero profunda en nuestras vidas, enséñanos que todos los días, aunque diga gente que hay predicadores, hay teólogos que dicen que no tenemos que ponernos toda la armadura de Dios, pues lo vamos a hacer, lo vamos a colocar la armadura de Dios, porque no es una opción, es un mandato de Dios. Al acostarnos, al salir, tenemos que colocarnos ese yelmo del yelmo de salvación que protege nuestra mente, que protege nuestros ojos, que protege nuestra boca de hablar mentira y engaño. Dios mío, que podamos echar mano de ese escudo de la fe que está allí en nuestra mano izquierda para proteger nuestro corazón de toda obra del enemigo. Dios mío, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por cada hermano para que tú lo levantes, para que tú le enseñes, para que ellos sean unos guerreros de oración, para que mis ovejas, Señor, se preparen, Señor, que son tus ovejas en esa batalla espiritual, Señor, porque tenemos un enemigo que no descansa, que ha querido venir a matar, hurtar y destruir, pero contigo somos más que vencedores, más que victoriosos, Señor, porque tú venciste al enemigo, lo pusiste públicamente, fuiste a la profundo, al seno de la tierra, le quitaste la llave de la muerte, Dios mío, y tú estás vivo, Señor, y estás a la diestra de Dios Padre, y tú tienes un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará. Estamos con el verdadero, estamos con el victorioso, estamos con el grande, con el Dios todopoderoso, con el principio y el fin, con el alfa y el omega. Enséñanos a tener esos pies de sierva, Señor, que podamos estar en las alturas contigo. Tú nos has llamado a estar en lugares celestiales con Cristo Jesús, que podamos, Dios mío, caminar en las alturas a través de las pruebas, dificultades, que podamos remontarnos, Señor, y ver de lejos, Dios mío, la situación, porque más grande es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Te damos gracias, bendito Dios, te damos gracias, bendito Dios, porque nos has enseñado lo que es la armadura de Dios. Enséñanos, guárdanos, Dios mío, enséñanos a poder orar constantemente, orar por las diferentes necesidades de nuestra familia, de nuestros hermanos en la fe, por nuestro país, Señor, colocarnos en la brecha, porque Dios anda buscando un hombre, una mujer que se ponga en la brecha, que clame, que gime delante de Dios, y aquí estamos en esta hora, Dios mío, orando, Señor, pidiéndote que nos ayudes cada día, Señor, y te damos gracias, Señor, gracias Espíritu Santo, gracias Jesús, gracias Dios Todopoderoso, porque nos estás enseñando a hacer lo que son, a ser un verdadero guerrero de oración, Señor, en poder usar, Dios mío, la arma poderosa de tu palabra, Señor, para derribar toda trampa del enemigo. Tu palabra dice: resistid al diablo y de vosotros huirá, y tiene que huir, pero es a través de la oración, a través de la palabra, a través de la armadura de Dios. Hermanos, Dios se le bendiga y Dios le guarde, y que esta enseñanza le sirva a Dios, a usted todos los días de su vida,